Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Alhamdulillah. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento y el perdón dentro del Sagrado Corán. No tiene el significado que normalmente le damos o conocemos los conversos, ni siquiera el que le dan la mayoría de musulmanes de nacimiento. Tenemos ese pensamiento cristianizado que nos viene del dogma de nuestros hermanos, pero no es el que realmente describe o recoge la lengua árabe y el contexto del Corán. Mira, la palabra arrepentimiento aparece en el Corán como tauba. Y este tauba, cuando nos vamos a los léxicos de la lengua árabe, encontramos que tiene un sentido básico, la raíz del término, que se relaciona con volver o regresar. Se entiende que regresar a Allah. Pero también debemos conocer que cuando tomamos todas las acepciones que se construyen con esta raíz de tauba y todos los contextos donde aparece en el Sagrado Corán, nos damos cuenta que este arrepentimiento consta obligatoriamente de tres fases. Una sería cometer el error, dos sería volver atrás y tres, comenzar a hacer el bien. Esto se puede ver gráficamente en un ejemplo, y es que, por ejemplo, vamos por un camino y llegamos a un cruce donde hay otros dos caminos. Tomamos el camino equivocado. Vamos caminando y nos damos cuenta y decimos, por aquí voy mal, este no era el camino correcto. Entonces me paro, vuelvo atrás al punto de partida donde hemos empezado este trayecto, al cruce de los caminos, y al llegar a ese punto agarro y tomo el camino correcto. Esto es lo que significa tauba en la lengua árabe y en el contexto coránico. Entonces, no basta con decir, no, me arrepiento, perdona a Allah por la cosa mala que he hecho y ya está. Tú tienes la obligación de reparar aquel mal que has cometido. Es cierto que en ocasiones no se puede reparar este mal. Por ejemplo, hemos tenido un problema, le hemos hecho algo a una persona que ya ha fallecido o que ya no encontramos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí lo único que podemos hacer es, si volvemos a encontrarnos en una situación parecida con otra persona, pues no volver a cometer el mismo fallo y actuar de manera correcta. Ese sería en este caso el único tauba que podíamos hacer. Pero si, por ejemplo, hemos robado a una persona, hemos mentido a alguien, pues el tauba sería ir a la persona y decir, mira, toma, te devuelvo esto, por favor, perdóname, y después no volver a robar más. Si he dicho una mentira a alguien, pues sí, y decirle, mira, perdona, te he mentido, e intentar después no volver a mentir más. Esto es lo que significa tauba en el Corán y en la lengua árabe. ¿Cómo se relaciona el arrepentimiento o tauba con el perdón de Allah? Allah es al-Ghafur. El Ghafara significa el perdón, ¿no? Van ligados, muy ligados estos dos términos, porque Ghafara tiene en árabe el sentido básico en su raíz de cubrir y proteger. De hecho, muchas de las acepciones que se forman con esta raíz tienen que ver con los distintos tipos de armaduras, de cascos, para protegerse de agentes externos, de golpes, de X cosas, ¿no? Entonces, el sentido que se le da normalmente de perdonar, te perdono, es un sentido secundario. El significado primario de Gafar es proteger, cubrir y proteger. Entonces, ¿qué pasa? Que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos ha dicho que cuando nosotros hemos hecho tauba, el arrepentimiento, y no volvemos a hacer ese mal, ¿qué ocurre? Es que estamos dirigiéndonos por el camino recto. Nos estamos conduciendo según los preceptos que Él ha ordenado en su libro. Entonces, claro, al realizar esto, es una forma, digamos, de recibir de Allah esta protección para no volver
a ser injustos ni hacernos daños a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque evidentemente Allah, tú ni nadie lo vamos ni a ofender, ni a dañar, ni a lastimar. Entonces, pedir perdón a Allah es pedir que nos limpie o que nos proteja a nosotros. Por eso el término gafara significa proteger, no significa perdonar. Pasa que nosotros le damos el sentido de perdonar, pero, repito, en su sentido primario es cubrir y proteger algo. Entonces, Allah no te tiene que perdonar nada. Allah lo que tiene que hacer es protegerte a ti mismo. Mandarte, enviarte esta cubierta, esta protección, para protegerte a ti del propio mal que te vas a provocar en el alma. Y el concepto de perdonar y hacer desaparecer las faltas tampoco es un concepto coránico, porque Allah ha dicho que se pesa todo el mal y todo el bien que realicemos. Es cierto que Allah ha dicho que a los justos les coge lo mejor de sus buenas obras para el día del juicio. Y después hay una serie de versículos que también muchas veces se traducen como que Allah elimina las malas acciones, pero esto aparece dentro de un contexto que hay que revisarlo, porque la norma en el Corán es que todo lo que uno hace se queda, tanto lo malo como lo bueno, se queda ahí grabado. Y claro, lo que hace la misericordia de Allah es eso, que Allah nos cubre lo malo y nos acrecienta lo bueno. De hecho, en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que una acción mala vale por 1 y una acción buena se multiplica, vale por 10. La cuestión es que para prevenir el mal, lo mejor es hacer el bien. Suena así muy simplón, pero es cierto, porque si tú, en lugar de hacer tauba o arrepentimiento, que es ir por el camino equivocado, volver y después coger el camino correcto, si en lugar de eso vas todo el tiempo por el camino correcto, vas a tener directamente ya la protección de Allah a través del cumplimiento de sus preceptos. No vas a necesitar este atributo de Al-Ghafur de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él en su misericordia ya te va a proteger. A la gente recta Allah los protege y les da lo mejor en esta vida y en la otra. Esta era la exposición sobre estos dos términos, y como veis van conectados siempre en el asunto central del libro, que es la creencia en Allah, en el último día y el realizar las buenas acciones. Esos son los 3 principios básicos del Corán y es lo que no debemos olvidar nunca. Venga, un saludo para todos, espero que estén muy bien, Barakallahu fik y Assalamu alaikum.